La lluvia golpeaba rítmicamente contra los ventanales del suelo al techo de la finca costera de mi madre, en San Sebastián, España. Pero la verdadera tormenta se desataba en el comedor de suelo de mármol. «Felicidades, Javier», dijo mi madre, deslizando un grueso sobre por la moza de cristal hacia mi medio hermano menor. «Te lo has ganado». Dentro del sobre estaba todo: la propiedad de la casa, el control de la fundación familiar, el fondo fiduciario, todo para él. Yo estaba sentada frente a ellos, con 36 años, y sintiéndome de repente como la niña invisible otra vez. Mis manos temblaban ligeramente bajo la mesa, con los puños apretados en mi regazo. Javier no me miraba a los ojos, seguía mirando el sobre como si fuera a desvanecerse. Mi padrastro hacía girar su vino, con los labios apretados en una mueca burlona. Entonces mi madre se volvió hacia mí. «Y tú, Elena», dijo fríamente, «siempre fuiste demasiado sensible, demasiado idealista. No estás hecha para la vida real». Me dolió más de lo que esperaba. Éramos 5 allí: mi madre, Javier, mi padrastro, el abogado y yo. Pero nunca me había sentido más aislada. «Vamos a finalizar todo, mamá», dije en voz baja. Ella se burló. «No hagas esto, Elena. Te fuiste, dejaste la empresa para ir a enseñar en la rural Patagonia. ¿Qué conseguiste con eso? Una tienda de campaña y picaduras de mosquitos. Nunca preguntaste por qué», respondí calmadamente. «No lo hiciste, porque no importaba». Mi madre puso los ojos en blanco. Entonces, el abogado, el señor López, un hombre de unos 60 años, con mirada aguda, levantó una mano. «En realidad, antes de proceder, hay una cláusula que deberían conocer». Mi madre parpadeó. «¿Qué cláusula?». El señor López abrió la carpeta. «La que su difunto padre añadió, legalmente vinculante. Hay una enmienda sellada al fideicomiso. Fue añadida hace 7 años a petición directa de su difunto esposo, el señor Carlos Ruiz». Mi pecho se tensó. Mi abuelo, el único que siempre creyó en mí, el único que me dijo que tenía más resiliencia en mi silencio que la mayoría en sus discursos más ruidosos. «¿Qué enmienda?», preguntó mi madre, con voz cortante de irritación. El señor López sacó un documento descolorido de la carpeta de cuero. «Esto fue notariado durante las últimas semanas del señor Ruiz. Sus instrucciones fueron explícitas. Debía permanecer sellado a menos que se intentara remover a Elena de la línea de sucesión». La expresión de mi madre se quebró. «Él no tenía tal poder», dijo. «Sí lo tenía, señora», respondió el señor López con calma. «El 52% de interés de control en el fideicomiso familiar Ruiz hasta su fallecimiento. Y ese interés ahora tiene directivas que anulan cualquier moción reciente». Javier se puso rígido. Mi padrastro no dijo nada, su copa de vino flotando en el aire. El señor López se volvió hacia mí. «Señorita Elena, ¿le gustaría leerlo o prefiere que lo haga yo?». Negué ligeramente con la cabeza, mis ojos fijos en el sobre de Javier, el mismo sobre que pretendía borrarme. «Por favor, léalo», desdobló el pergamino lentamente. «Si mi nieta Elena Ruiz alguna vez es considerada no apta por su familia, le otorgo plena gobernanza y derechos de voto sobre mi parte del fideicomiso Ruiz y sus subsidiarias. Esto tendrá efecto inmediato y anulará cualquier provisión anterior. Además, ningún cambio en la propiedad de la finca o en la gobernanza familiar podrá hacerse sin su consentimiento por escrito». El silencio cayó sobre la sala. Hasta el océano más allá de la ventana parecía haberse detenido. «¿Qué demonios significa eso?», preguntó mi madre bruscamente. El señor López me miró. «Significa que su hija es ahora la controladora mayoritaria del fideicomiso. Nada firmado hoy tendrá validez sin su aprobación». Mi madre se levantó abruptamente, su silla chirriando contra el suelo de mármol. «Ella no está preparada. No tiene experiencia con salas de juntas ni con balances», dijo. «Tal vez no de tu tipo»,
respondí, también poniéndome de pie. Pero he liderado, he protegido, he creado cosas que perduran. Me volví hacia el abogado. Procedamos. Tenemos trabajo que hacer. Los ojos de Javier se movían nerviosamente. Mi padrastro desvió la mirada. Mi madre no se sentó. En cambio, se quedó congelada, mientras el poder se desplazaba lejos de ella por primera vez. No habló, pero la tensión en su postura me lo dijo todo. Y fue entonces cuando lo vi. Algo que nunca esperé en sus ojos. Miedo. No de mí, sino de lo que significaba perder el control. Un miedo real y silencioso. Suavicé mi voz. Puedes sentarte, mamá. Esto no se trata de venganza. Todo lo que siempre quise fue un lugar en la mesa, una voz, una oportunidad. Ella seguía sin moverse. Entonces, Javier intervino. Espera, esto no es justo. Elena se fue. ¿Se fue a... qué? ¿Construir casitas? Construí viviendas seguras para sobrevivientes de abuso doméstico. Respondí. Ayudé a veteranos a reconar. Él se burló. Qué bonito y todo, pero eso no es cómo se dirige Ruiz Holdings. Sonreí débilmente. Tal vez no, pero es cómo se reconstruye su alma. Si sentiste ese cambio, el momento en que el poder regresó a quien intentaron silenciar, no olvides suscribirte al canal, porque lo que Elena hace a continuación no solo redefinirá el legado, sino que desafiará todo lo que su familia creía controlar. Sé lo suficiente, dije, mirando a Javier a los ojos, para saber que has estado desviando dinero a través de una consultora propiedad de tu antiguo compañero de fraternidad en Nevada. Su rostro palideció. Mi madre inhaló bruscamente. Elena, detente, esto es familia. ¿Lo era? Pregunté con la voz ligeramente quebrada. ¿Fue familia cuando te quedaste mirando mientras me excluían? Cuando alababas a Javier mientras ignorabas cada sacrificio que hice por todos ustedes. Nunca perteneciste a este mundo, murmuró con la mirada baja. No, dije asintiendo. Tú lo dejaste perfectamente claro. Pero el abuelo pensaba diferente. El señor López se aclaró la garganta. Señorita Elena, su abuelo no solo le dejó acciones con derecho a voto, le dejó algo más, destinado a ser abierto en este preciso momento. Abrió su maletín y sacó una caja de cuero desgastada. Dentro había una brújula dorada y debajo, una carta doblada dirigida a mí con la elegante caligrafía de mi abuelo. Mis dedos temblaron mientras la desdoblaba. Mi queridísima Elena, si estás sosteniendo esto, entonces tu madre ha hecho lo que temía que hiciera. No la odies, fue moldeada por un mundo que le enseñó que el control es amor. Pero tú, mi querida, siempre fuiste diferente. Fuerza silenciosa, visión constante. Eres la brújula. Sigue tu propio camino y otros te seguirán. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero no las dejé caer. Miré hacia arriba. Procedamos, dije, mientras firmaba el reconocimiento de mi interés de control. Mi madre finalmente habló. ¿Crees que esto te hace poderosa? Dijo con tono afilado. ¿Crees que te lo dio por amor? Fue para fastidiarme. La estudié como una hija buscando aprobación, sino como una mujer viendo claramente. No, respondí. Me lo dio porque creía que había construido algo duradero. Y salí, con décadas de desdén cayendo de mis hombros como polvo. Pero la paz no me esperaba al otro lado de esa puerta. La guerra sí, porque el poder amenaza a quienes lo han abusado. Apenas había llegado al pasillo cuando escuché pasos detrás de mí. «Elena», llamó Javier. Me di la vuelta. Su voz era casual, pero sus ojos no. Eran calculadores. «No tienes que hacer esto». ¿Hacer qué? ¿Excluirte? Ese es el próximo movimiento, ¿verdad? No he hecho ningún movimiento, dije con calma. Simplemente me levanté. Él sonrió con sarcasmo. ¿Crees que firmar unos papeles te convierte en líder? No tienes el estómago para esto.
Mi corazón latía rápido, pero me mantuve firme. No estoy aquí para demostrarte nada. Estoy aquí para liderar con propósito, algo que esta familia ha olvidado. Se acercó, bajando la voz. 2 meses. Te arrastrarás de vuelta. Esta compañía no es un proyecto escolar, es un campo de batalla. No, dije en voz baja, es una plataforma, y la usaré para elevar, no para dominar. Se dio la vuelta y se alejó, pero sus puños apretados me lo dijeron todo. Esto no era una derrota, era preparación. Y los días que siguieron lo probaron. Los susurros comenzaron. Elena Ruiz había vuelto, y esta vez no como visitante. Algunos lo llamaban esperanza, otros advertencia. No despedí a nadie, no convoqué reuniones. Escuché, y lo que descubrí fue devastador. Departamentos saboteándose entre sí, ascensos dados por obediencia y no por mérito, agotamiento ignorado. Esto no era una compañía, era un reino, y Javier había sido coronado por el caos. Una tarde, entré en la sala de descanso. La conversación se detuvo. Por favor, dije suavemente, levantando la mano. Están en su descanso. Siéntense, coman. Una conserje llamada Rosa se levantó lentamente de su asiento. No nos permitían sentarnos si el señor Javier entraba, dijo. Hice una pausa. Luego negué con la cabeza. Eso cambia hoy. Su rostro se suavizó de una manera que me rompió un poco el corazón. Se sentó de nuevo, y los demás también. Esa noche me quedé hasta tarde. El edificio se vació, pero yo me quedé sola bajo las luces fluorescentes, sumergiéndome en las sombras que Javier había dejado atrás. 3 discrepancias presupuestarias, un contrato ilegal con un proveedor fantasma y una lista de 6 empleados despedidos después de plantear preocupaciones éticas. Esto no era simple negligencia. Era decadencia. Si no actuaba rápido, no solo heredaría un desastre, sino que me culparían cuando colapsara. A la mañana siguiente, Javier irrumpió en mi oficina con una sonrisa engreída oculta tras su rabia. Dejó caer una carpeta sobre mi escritorio. Así que quieres el puesto de CEO. Veamos cuánto duras. La abrí. Capturas de pantalla, correos electrónicos, fotos. Todo falsificado. Estos son falsos, dije, hojeándolos con calma. ¿Puedes probarlo? Él sonrió con sarcasmo. ¿Realmente estás dispuesto a quemarlo todo solo para destruirme? Quiero lo que es mío, dijo. Nunca debiste estar en esta oficina. Me puse de pie, firme y calmada. No quiero un trono, Javier. Quiero arreglar lo que rompiste. Él se burló. Ves sanación, yo veo debilidad. Luego se dio la vuelta y salió, confiado en que me derrumbaría. Y fue entonces cuando lo entendí. Esto no era una rivalidad entre hermanos, era una guerra. Pero yo tenía algo que Javier no tenía, la verdad. En 48 horas, los titulares cayeron como martillos. Nueva CEO vinculada a fondos mal utilizados de una organización benéfica, lucha de poder en Ruiz Holdings, Elena Ruiz, heredera no cualificada o saboteadora silenciosa. No importaba que nada de eso fuera real. Internet no esperaba por hechos. Mi bandeja de entrada explotó. Los accionistas entraron en pánico. Mi teléfono no dejaba de sonar. Apenas había comenzado y ya la narrativa se descontrolaba. Me dije a mí misma que respirara, que la verdad prevalecería. Pero esa noche, acurrucada en el sofá de mi oficina, me quebré. No de manera dramática, solo sollozos silenciosos en mi manga. No lloraba porque la gente creyera las mentiras. Lloraba porque, por un momento, yo también las creí. Entonces, hubo un suave golpe en la puerta. Me sequé los ojos y aclaré la garganta. «Adelante». La puerta se abrió y Rosa entró con una taza de té. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo. «No tenías que hacerlo», susurré. Ella se sentó a mi lado. «Parecías necesitarlo. Nadie nunca me trajo nada cuando lloré en esta oficina», añadió. «Tal vez sea hora de que alguien rompa el ciclo».
Sus palabras se asentaron profundamente en mi pecho. Gracias, dije suavemente. Ella me miró a los ojos. Señorita Elena, ¿quieres saber la verdad sobre tu familia? Dudé, luego asentí. He trabajado aquí 28 años, dijo. He visto todo lo que intentan ocultar. Me quedé en silencio, con la garganta apretada. Siempre miraste a la gente a los ojos, dijo suavemente. Por eso creo en ti. ¿Por qué me ayudas?, susurré. Ella sonrió. Porque alguien una vez me ayudó cuando nadie más lo hizo. Y porque esta compañía no necesita otro rey, dijo, poniendo una mano sobre la mía. Necesita una sanadora. A la mañana siguiente, entré en la sala de juntas con una calma firme. Ya estaban allí, docenas de zapatos pulidos, ojos impacientes y voces más afiladas que los trajes que vestían. Los dejé hablar primero. Acusaciones, dudas, exigencias de renuncia. Un accionista amenazó con demandarme si no me hacía a un lado con elegancia. Cuando la sala finalmente se quedó en silencio, me puse de pie. Si alguien aquí puede probar que esos documentos son auténticos, renunciaré hoy, dije claramente. Silencio. Luego deslicé una pila de originales sobre la mesa. Rastros de auditoría, inconsistencias financieras, pagos laterales enterrados en contratos de consultoría. Las huellas de Javier estaban por todas partes. Hice clic en el control remoto y el proyector se encendió. Imágenes de seguridad llenaron la pantalla. Javier entrando en el ala de finanzas después de horas, accediendo a una terminal bloqueada, conectando una unidad USB. La marca de tiempo coincidía con la hora en que se crearon los documentos falsificados. Nadie dijo una palabra. La verdad importa, dije, pero no vine aquí a destruir a mi hermano. Vine a reconstruir lo que él comprometió. Me volví hacia el consejero legal de la empresa. Punto. Mi abuelo no me eligió porque fuera perfecta. Me eligió porque aún creo que las personas pueden cambiar, incluso las que más nos han lastimado. No presentaré cargos, continué, pero Javier queda suspendido pendiente de una investigación interna completa. Hubo una larga pausa atónita. Luego, el señor Halpern, un exmiembro de la Junta de Cabello Gris, se puso de pie lentamente. Te subestimé, dijo. Pensé que eras demasiado blanda para esto, pero hoy me recordaste por qué comenzamos esta empresa. No se trataba de poder, se trataba de personas. La energía en la sala cambió. No hubo vítores ni aplausos, solo un reconocimiento silencioso. Javier nunca regresó, pero 2 días después, un sobre apareció en mi escritorio, escrito a mano. Elena, no espero perdón. No solo quería la empresa, quería ser visto. Siempre creí que recibiste el amor que yo nunca tuve. Tal vez solo lo ganaste de manera diferente. Javier. Doblé la carta y la coloqué junto a la brújula de mi abuelo. No todas las batallas terminan con una espada. Algunas terminan en silencio. Y algunas victorias nacen no de la ira, sino de la gracia. La oficina se sentía diferente ahora. No más silenciosa, sino más presente, más despierta. Había pasado un mes desde esa mañana en la sala de juntas. La prensa retractó las falsas acusaciones. Algunos lo llamaron suerte, pero los que importaban sabían que no era así. No fue suerte, fue integridad, manteniendo la línea cuando habría sido más fácil alejarse. Solo había una voz que no había escuchado, la de mi madre. No hubo llamadas, mensajes, ni siquiera amenazas legales. Supuse que estaba en algún lugar reescribiendo la historia a su favor, hasta que un tranquilo domingo entré en mi oficina y allí estaba ella, sentada frente a mi escritorio, sin maquillaje, sin postura, solo con ojos cansados y manos entrelazadas. Tenía que verlo, dijo. ¿Ver qué? Que no lo quemaste todo, respondí. No dije nada más. Ella se veía mayor de lo que recordaba, más pequeña, como si finalmente se hubiera quedado sin lucha. Tenías razón, dijo suavemente. Sobre Javier, sobre mí, sobre cómo perdimos de vista lo que importaba. No dije nada.
No estaba lista para hacerlo fácil. Ella metió la mano en su bolso y me entregó una foto. Yo y el abuelo. Tenía 12 años, cubierta de pintura, y él se reía. Dijo que cambiarías todo, susurró. Solo si creía en mí, dije suavemente. Ella asintió. Vine aquí a decir algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Me miró a los ojos. Lo siento, Elena, por todo. Y por primera vez no me sentí pequeña. Pero la sanación no comienza con la culpa, comienza cuando alguien elige romper el ciclo. Así que asentí. Gracias. Solo necesitaba decirlo antes de quedarme sin tiempo, murmuró. Entonces no lo hagas, respondí suavemente. Arregla lo que puedas. No es demasiado tarde. Ella no respondió, solo me dio una larga mirada silenciosa y se fue. 2 semanas después, Rosa entró en mi oficina con una carpeta desgastada en las manos. ¿Qué es esto?, pregunté. Una lista de todos a los que tu madre despidió por hablar, dijo suavemente. Pensé que querrías saberlo. La abrí y leí cada nombre. Luego enviamos cartas, cada una simple invitación para regresar, sin explicaciones necesarias. No porque estuviera tratando de reescribir el pasado, sino porque el legado no se trata de linajes, se trata de lo que la gente siente cuando sales de la habitación. Pasaron los meses. Ruiz Holdings no se volvió más glamorosa, pero creció más cálida. Javier nunca regresó, pero nos reunimos para tomar un café una vez. No hubo disculpas, solo un entendimiento silencioso. Tal vez eso fue suficiente. Mi madre se mantuvo distante, pero una tarde llegó un recibo. Una gran donación a mi nombre a la organización sin fines de lucro de vivienda donde una vez trabajé. Sin mensaje, sin nombre, solo su manera de decir que lo estaba intentando. Y de alguna manera, eso fue suficiente. Porque no perseguí la venganza. Gané algo más profundo. Paz, respeto, un futuro que no podía ser arrebatado. Ahora, cuando entro en la sala de juntas, no escucho susurros. Escucho los pasos de personas que caminan conmigo, no detrás de mí. Porque alguien una vez dijo que no era nada, y les demostré que estaban equivocados sin convertirme en ellos. Si mi historia te conmovió, déjame un comentario. Cuéntame qué parte se quedó contigo. Y si estás caminando tu propio camino silencioso hacia la fortaleza, suscríbete, porque el mundo necesita más voces como la tuya.